Conociendo a Dios, episodio 2. Hola familia, gracia y paz a todos, bendiciones, shalom. Este es un nuevo video de sana doctrina. Y yo cuando digo sana doctrina, me refiero a lo que las escrituras llaman sana doctrina, no a lo que la teología llaman sana doctrina. Los teólogos te dicen, los teólogos graduados en universidad y con títulos, te dicen que sana doctrina es creer en la Trinidad. Sin embargo, las escrituras enseñan otra cosa, totalmente opuesta. Para noticia de muchos, lo que enseñan las escrituras acerca de la sana doctrina es guardar la ley de Dios, guardar los mandamientos. La sana doctrina, la doctrina de Dios, eso es sana doctrina. No la doctrina de los hombres o mandamiento de hombres, porque la Trinidad son mandamientos. Ellos te mandan a creer en esto. Te enseñan sin fundamento bíblico. Hermanos, miren, la Trinidad no está en la Biblia. No que no está la palabra Trinidad. No está la noción, la idea de que Dios son tres personas distintas, de que hay tres dioses. No existe. Así que hermanos, pensemos lúcidamente, pensemos sanamente, tratemos de tener la mente de Mashiach, no adaptarnos o adecuarnos a las teologías humanas, doctrinas, mandamientos de hombres, por cuanto los teólogos, los pensadores, los eruditos, miren, cuando usted ve y lee, hay libros enteros de comentaristas como Matthew Henry y un montón así de esta clase, que te muestran las escrituras y te cuentan, te interpretan las escrituras. Las escrituras no te la muestran desde vinculándola, lo que dice el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, como corresponde, como tiene que ser, como lo hacía el apóstol Pablo, sino que ellos te dicen lo que bien le parece. Y como son eruditos y como la tienen clara en léxico griego, hay que creer lo que ellos dicen. Sin embargo, hermanos, las escrituras se explican por sí mismas. Por eso el apóstol Pablo está en la Biblia. Por eso el apóstol Pablo hablaba y cada vez que abría la boca para hablar decía, porque ¿qué dicen las escrituras? Porque como está escrito, ¿sí? Porque ya estaba profetizado, bien dijo el profeta, así es como hay que hablar, hermano. Dice en Isaías que el que no habla conforme a la ley y a los profetas no le ha amanecido. Es lo mismo que dicen los apóstoles. Por eso Pablo decía, yo les animo, hermanos, a que no penséis más allá de lo que está escrito, que no salgas con interpretaciones privadas. El apóstol Pedro dijo, ¿sí? Segunda de Pedro 1:20, dice, entendiendo primero esto, hay algo que primeramente hay que entender, que las escrituras no son de interpretación privada, ya que los santos hombres, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es que la palabra privada, ahí en las escrituras, tiene una raíz que es el griego, que es la raíz de la palabra idios, que idios es la misma raíz de la palabra idiota, ¿sí? Es que la interpretación de las escrituras, hermano, me está entendiendo por dónde voy, ¿no? No me haga decir la palabra. El apóstol Pedro, hablando en criollo y hablando vulgarmente, que no es para cualquiera, hermanos, no es para que cualquier idiota venga a interpretar las escrituras. ¿Por qué Mashiach contendía directamente con los intérpretes de la ley? Los intérpretes, los doctores, ¿sí? Porque ellos le hacían decir a las escrituras lo que no dice. Ellos decían, no, el Eterno no dijo esto, el Eterno quiso decir esto otro. Cuando las mismas escrituras muestran y revelan la voluntad del Eterno, no solo la voluntad, sino la sustancia, la divinidad, la majestad, la única verdad, la unicidad del Eterno.
Por eso les digo, Trinidad es un concepto, un mandamiento de hombres. ¿Sí? En ningún lado existe la idea, ni siquiera, no la palabra, la idea de la Trinidad en las Escrituras. Y nosotros vamos a seguir indagando y profundizando acerca de la deidad de Mashiach y qué tiene que ver Mashiach con el Padre. ¿Son dos? ¿Es diferente o es el mismo? Por eso, si yo les digo que es el mismo, le tengo que ir mostrando y explicando en las Escrituras por qué dijo lo que dijo Mashiach, por qué algunas cosas dijo, ¿sí? Por qué era difícil de entender ese lenguaje, por qué algunos no le entendían. Inclusive los mismos apóstoles no le entendían mientras lo tenían ahí al lado, no le entendían que una vez que Mashiach fue glorificado, ¿sí?, a los apóstoles, a los discípulos se les abrió el entendimiento y comprendieron y escribieron. Y esto es lo que les muestro, es lo que escribieron los mismos apóstoles, ¿sí? Bueno, hermanos, vamos a comenzar con este tema de hoy y les invito a que si no vieron el video anterior, primeramente pongan pausa a vean el video anterior, ¿sí?, para que sigan el hilo de qué es lo que estamos hablando, ¿sí?, porque voy a continuar a partir de lo que ya hemos hablado. Comencemos. Para comenzar, hermanos, voy a fundamentar con las Escrituras lo que acabo de decir. En primer lugar, lo que dije de que la sana doctrina es la ley de Dios. La sana doctrina es guardar los mandamientos de Dios. ¿Dónde está eso? Eso está en 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y conociendo esto, que la ley no fue dada para justos, sino para transgresores, desobedientes, para los impíos, los pecadores, para los irreverentes y profanos, ¿sí?, para los parricidas, los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Lo sano es lo opuesto a lo enfermo. ¿Y qué es lo enfermo? Bueno, los irreverentes, los pecadores, los profanos, los pecadores. De hecho, Mashiach dijo que el médico viene para los enfermos, ¿no? Cuando le preguntaron por qué se juntaba, comía con pecadores, ¿sí? Y bueno, Mashiach dijo, ellos están enfermos, ¿sí? Lo dijo categóricamente, ¿así? Entonces, hermanos, ¿cuál es el remedio para esa enfermedad? Es la ley de Dios, la sana doctrina, la ley de Dios. Y en la misma carta a Timoteo, si usted va al capítulo 6, versículo 3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, ¿sí?, nuestro Adón, y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, a la doctrina y a las palabras de Mashiach, ¿sí?, o sea, a la ley, está envanecido, nada sabe y delira. Está envanecido, nada sabe y delira. Miren, los que te dicen que la sana doctrina es creer en la Trinidad, están envanecidos, nada saben y deliran. ¿Sí? Esas son las definiciones que están en las Escrituras. Envanecidos, ¿por qué? Por esos títulos, esos doctorados y esas cosas que muchas veces a mí me echan en cara, ¿sí? Hermanos, están envanecidos, nada saben y deliran. La única sabiduría que vale la pena es la que viene de lo alto. La única sabiduría que vale la pena, ¿sí?, es el mismo Mashiach, la palabra que fue proclamada por los apóstoles, la palabra que fue predicada por los profetas, ¿sí?, la palabra que fue enseñada por Moisés, esa palabra que se hizo carne, esa palabra es la única sabiduría que al ser humano le hace alcanzar el verdadero conocimiento, lo verdadero, lo genuino,
¿sí? Todo lo demás, hermanos, es puro puro humo, ¿sí? No es algo genuino ni se ve con claridad, ¿sí? Esas doctrinas humanas lo único que hacen es cegarte a la visión, porque cuando te enfrentás con algunos versículos no lo podés ver de otra forma más que la que te dijeron estos hombres, que quizás, yo les digo, algunos con muy buena intención enseñan herejías, ¿sí? Por eso yo les digo, la ignorancia no me hace ser inocente. Si uno enseña mal, pero yo no sabía que estaba mal lo que yo enseño, eso no me hace ser inocente. Una cosa es ser ignorante y otra cosa es ser inocente. Y por falta de conocimiento, o sea, por ignorancia, el pueblo perece. Por eso, hermanos, los que a nosotros nos va a dar sabiduría y entendimiento son las Escrituras. Con mucha razón el apóstol Pablo decía que los animo, ¿sí?, a no pensar más allá de lo que está escrito, a no sacar conjeturas, a no hacer especulaciones, ¿sí?, en cuanto a la doctrina. La doctrina está puesta sobre la mesa, está exhibida claramente. ¿Cuál es el problema que tienen los doctores, los teólogos? Es que no entienden el lenguaje de Mashiach. Por eso mismo Mashiach le decía a los fariseos, les decía, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Miren, una cosa es tener el lenguaje académico, un lenguaje de escuela, ¿sí? Y otra cosa es tener un lenguaje espiritual. El lenguaje de Mashiach, él hablaba de una forma directa, ¿sí?, y hablaba en forma indirecta, en forma de alegorías, y hablaba de diferentes formas, pero siempre decía lo mismo, las mismas cosas. Sin embargo, muchos no entendían, hermanos, y nosotros no vamos a entender las palabras de Mashiach siempre que tengamos en nuestra cabeza puesto el chip de la religión. Hermanos, muchos ya tienen el chip implantado hace rato. Ese chip de la religión ya lo tienen implantado hace rato. Que si no es lo que dice como lo dice el pastor, si no es así, no sirve. Si lo dice el pastor es palabra de Dios, o si lo dice el apóstol, ¿sí? Eso es no poder pensar, hermanos. Despojémonos de la religiosidad para poder ver. Hay un pensamiento que se conocía anteriormente como dualista, que ahora se los conoce como binitarios, los binitarios, ¿sí?, que suponen o piensan que hay dos dioses, ¿sí?, no uno, sino dos, no tres, sino dos. Bueno, por lo menos acá, hermanos, la Trinidad ya está descartada por completo, ¿sí?, por cuanto sabemos que fue forzada esa teología y que fueron añadidos versículos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, para hacerle decir a la Biblia lo que no dice, ¿sí?, y a los evangelistas lo que nunca dijeron. Y lo que vamos a ir viendo ahora en este video es puntualmente el tema de la unicidad de Dios, de que Él es el único y que nosotros lo hemos conocido como Jesucristo, como Yahshua HaMashiach, Yahshua el Mesías, ¿sí? Yahshua, Él es el único y sabio Dios. Miren, esto yo les voy a dar una pauta. Primero entendamos que yo, si estoy diciendo algo que no está en las Escrituras, usted sí puede levantar su voz y acusar de hereje y especulador a cualquiera que diga algo que no está en las Escrituras. Sin embargo, si yo les digo que Mashiach es el único y sabio Dios, entonces le tengo que mostrar versículos. El asunto es, si yo le muestro esto, después tenemos que entender por qué pasaba todo lo demás. ¿Por qué Mashiach le decía, oraba al Padre? ¿Por qué le decía Dios al Padre? ¿Sí? ¿Por qué pasaba todo lo demás? Bueno, hermano, de a un paso a la vez. Fíjese lo que dice la carta
del apóstol Judas, ¿sí? Judá, en el único capítulo que tiene, versículo del 21 en adelante. Dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Esperando qué cosa? La misericordia. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatadlos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, y aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potestad, ahora y por los siglos, por todos los siglos. Amén. Hermanos, ¿quién es el que hay que esperar misericordia? ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Conservaos en el amor de Dios, dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede ver como que si hay dos o hay uno. Hermanos, abajo en el 25 dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es tu Salvador? ¿Quién es nuestro Salvador? Por eso les digo, herejía es cuando uno empieza a especular, sacando algún texto de contexto y fundamentando algo que no está en las Escrituras. Pero si yo les digo que Jesucristo es el único y sabio Dios, es el Salvador, ¿sí? Uno solo es el dador de la ley, dice Santiago. Uno solo es el que te puede salvar, ¿sí? ¿Cómo se llama Mashiach? Se llama Yeshua. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo. Él salvará a su pueblo. Yeshua, Yahweh salva. Yahweh salvando. Es que Él dijo: yo mismo iré y lo salvaré. Yo mismo iré y lo salvaré, ¿sí? Ahora, ¿saben una cosa? Nosotros tenemos que aprender también los estilos literarios, las expresiones del hebreo, los hebraísmos y algunas cosas que los indoctos tuercen para su propia perdición, dice el apóstol Pedro, ¿no? Que agarran las cartas de Pablo y, como desconocen de qué habla Pablo, tuercen las palabras de Pablo para hacer decir lo que Pablo no dijo. Eso es un problemón, ¿sí? Problema para ellos. Por ejemplo, Isaías 45:5 en adelante dice: yo soy Yahweh y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Cuando acá el Eterno dice: no hay Dios fuera de mí, muchos dicen: bueno, pero dentro de él sí, refiriéndose a que estaba Yahweh y adentro de él había otro Dios, ¿sí? Como un Dios embarazado, ¿sí? Eso es una herejía. Eso es una herejía que surge a partir de expresiones en el Nuevo Testamento. Pero entendamos, hermanos, que cuando Mashiach decía o hacía algunas cosas, eran para que se cumpla lo que estaba escrito acerca de él, ¿sí? Para que se cumpla lo que estaba escrito acerca de él. Yo voy a terminar de leer esto y después vamos a explicar este tema de que no había ninguno afuera ni ninguno adentro, ¿sí? Eso sí que es una herejía. Hermanos, no hay otro fuera de mí. Quiere decir que no existe otro Dios, ¿sí? Aparte de mí. Entonces lo dice así: yo soy Yahweh y ninguno más hay. De entrada dice: ninguno más hay. Ahí podía haber dicho: bueno, hay otro más adentro mío, ¿no? No, ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa que desde el nacimiento del sol y hasta que se pone, que no hay más que yo, Yahweh, y ninguno más que yo. Acá tiene que quedar claro: ninguno más que yo. Que formo la luz, que creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yahweh, soy el que hago todo esto. Miren, hermanos,
Búsquenle la vuelta como sea, pero la palabra es muy clara. Y cuando Masías pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Es por la doctrina. La doctrina no te va a dejar ver. En el estilo literario bíblico, una de las cosas que tenemos que aprender a reconocer cuando nos encontramos con algunos versículos es, por ejemplo, lo que en literatura se llama endíades. ¿Qué es una endíades? Endíades es cuando se dice lo mismo de dos formas distintas. Se dice lo mismo de dos formas distintas. Por ejemplo, Isaías 44:6 dice: así dice Yahweh, Rey de Israel, y su Redentor, Yahweh de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Cómo que? Acá uno lo puede tranquilamente, desconociendo lo que es una endíades, decir, bueno, acá hay dos Yahweh, dos Jehová, según Reina Valera, dos Yahweh, ¿sí? Bueno, esto es una endíades, hermano, en literatura bíblica, que dice que el Rey de Israel dice así, tu Redentor dice así, ¿sí? No es que el Rey de Israel es uno y el Redentor es otro, sino que está refiriéndose al mismo. Lo mismo pasa en el libro de Job, capítulo 33, versículo 4, dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Está hablando dos veces de lo mismo. Eso es una endíades. ¿Cuántos espíritus hay? El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Sabe que al Ruach le dicen el soplo del Omnipotente, porque la palabra Ruach quiere decir soplo, ¿sí? Soplo, aliento, espíritu, ¿sí? Ruach. Entonces, entendamos, endíades es una expresión que se dice lo mismo, pero de dos formas distintas, ¿sí? Porque en Isaías no habla de dos Yahweh. El Eterno es uno. El Eterno es uno. Se manifiesta, se ha manifestado de formas distintas. Siempre, esto fue desde siempre, ¿sí? En Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Y en Génesis dice que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Es que el ser humano también es espíritu. Tenemos estas tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. Ahora, el Eterno es espíritu, pero el Eterno ¿tiene cuerpo? El Eterno es espíritu, pero el Eterno ¿tiene cuerpo? Esa es la pregunta, ¿no? Ahora, usted me puede decir, pero las Escrituras no dicen que Dios es espíritu. Sí, hermano, Dios es espíritu. Pero también dice que a Dios nadie lo vio jamás. Amén, hermano. A Dios nadie lo vio jamás. Entonces, ¿cómo que Abraham comió con él? Miren, hermanos, así mismo como Masías comió con los discípulos, ¿sí? Y era Dios manifestado en carne, Dios también se le manifestó a Abraham de una forma en que comieron juntos. Y obviamente, tus ojos, lo que ven, va a ser carne y sangre, ¿sí? Por cuanto nadie vio en su máximo esplendor al Eterno. Ni siquiera los ángeles, dice la palabra que los ángeles se cubren el rostro, se cubren por causa de la gloria. Fíjense, los querubines, los serafines se cubren el rostro por causa de la gloria, ¿sí? Por eso en Timoteo, cuando dice que fue visto por los ángeles, cuando el Eterno, se encarnó, el Mashiach,
fue visto, y cumpliendo la profecía de que Dios sería visto, que sería visto. Eso, hermanos, a partir de esos flashes de luz que te muestran las Escrituras, uno tiene que empezar a escudriñar, ¿sí? Y después se va a ir revelando todo. La revelación no viene por carne ni sangre, sino viene por el Espíritu, por el Ruaj. Y como Dios todo lo llena, por eso cuando Mashiach preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice ustedes que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. No lo escuchaste de nadie, nadie te lo dijo. Carne y sangre es una persona. Porque las personas no te revelan, las personas te pueden enseñar, pero el Ruaj es el que te revela. ¿Sí? El Espíritu del Eterno es el que te revela. ¿Sí? El Padre es el que te revela. Después de la resurrección, Cristo se les aparece a los apóstoles, estando las puertas cerradas. Se apareció en medio de ellos. Algunos se asustaron, pensaron, es un espíritu, ¿sí? Pero no refiriéndose al Ruaj, sino refiriéndose a un fantasma, ¿sí? Y Mashiach le dice, acérquense, toquen, ¿sí? Un espíritu no tiene cuerpo. Toquen para que crean que yo soy. Amén. Entonces, ¿Dios es espíritu, hermanos? Sí, Dios es espíritu. Dios no es un espíritu, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Pero el plano espiritual, hermanos, está por encima de todo lo natural. Lo espiritual es lo verdaderamente real. Y eso afecta directamente lo tangible, lo natural. Mashiach, con cuerpo, un cuerpo palpable, se apareció en medio de ellos, atravesó las paredes. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? No que no es espíritu, sin embargo, ese cuerpo glorificado tenía facultades sobrenaturales. Tenía facultades sobrenaturales porque lo espiritual, hermano, está por encima de lo natural. Lo espiritual está por encima de lo natural. Entonces lo espiritual hace cosas que lo natural no puede entender. ¿Cómo es que un cuerpo atraviese las paredes? ¿Cómo es que se les aparezca ahí en el medio, de la nada? No que no era un espíritu, no es un espíritu, pero está en el plano espiritual. Hay diferencia entre la expresión de que es un espíritu refiriéndose a un fantasma, pues Dios no es un fantasma, ¿sí? A decir que Dios es espíritu, porque Él está por encima de todo plano natural. Por eso es Dios, porque gobierna tanto lo espiritual como lo material, lo físico. ¿Qué eran los milagros? La multiplicación de panes y peces. Hermanos, en lo natural pasaba cosa espiritual o sobrenatural, ¿sí? La multiplicación estaba en lo espiritual, en el plano espiritual. ¿Qué pasa en lo natural? Simplemente se manifiesta. Simplemente se manifiesta. Entonces cuando uno dice, no, pero Dios es espíritu, y piensa que lo está limitando a Dios, lo está limitando al Eterno. No, Él está en otro plano, Él nada que ver con esto. Hermanos, el plano espiritual, lo espiritual está por encima de lo natural, ¿sí? Por encima de lo natural. Y no me refiero a una posición geográfica, sino a una posición de superioridad, ¿sí? Es que todo lo espiritual afecta directamente lo natural, directamente. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero Mashiach lo mostró.
¿Cómo lo mostró? Viéndolo a Él. El que lo veía a Él, lo veía al Padre. Entonces, hermanos, preguntas rápidas, respuesta rápida. ¿Dios es espíritu? Dios es espíritu. Amén. ¿Dios tiene cuerpo? Dios tiene un cuerpo glorificado. Ese que se le apareció, se presentó a los apóstoles. Ese que subió a los cielos para llenarlo todo, ese mismo, ¿sí? Y ese que va a volver. Él era el que había de venir. Él era el que es, el que era y el que había de venir. Vino y volverá. Bueno, familia, para no ser muy largo este video, vamos a continuar en el próximo, hablando de estas cosas. Le invito a que vea el video anterior, los que no vieron. Y bueno, estamos en contacto. Gracia y paz, nos vemos en el próximo video. Shalom.